Bueno, seguimos en Casi Personal. Le dijimos cuando nos fuimos a la pausa que el programa de hoy tiene un gran significado en lo que tiene que ver con la historia de este programa, por el que han desfilado muchas personas, muchas personalidades de todas las índoles. Nuestro invitado en el día de hoy tiene en nosotros una importancia especial, en lo personal, en lo profesional, en el maestro de la enseñanza, en una trayectoria impresionante de honestidad y rectitud durante toda su carrera como periodista y por el paso por la política, en los medios de comunicación y en su herramienta personal de un hombre de carácter y de rectitud. Nos llena de mucho orgullo recibir en nuestro espacio a nuestro amigo Domingo Páez. Gracias, Graeme. Maestro. Gracias por tus palabras. Maestro. Gracias. Bienvenido a Casi Personal. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Pero gracias por permitirme disfrutar de tu compañía en una especie de post-data, porque tú y yo compartimos diariamente en el sol, Sí. en el sol de la tarde. Así es. Tú sabes que cuando uno va creciendo biológicamente y profesionalmente, tiene referencias, ¿verdad? Referencias profesionales. Y entonces a veces uno no se imagina que gente de tanta trayectoria como tú, a uno le va a tocar la oportunidad de poder trabajar con ese tipo de personas. Y esa es la satisfacción que me ha dado el tiempo de poder trabajar un espacio contigo, Domingo. Bueno, tú eres un joven talentoso, eres de buen llevar, no eres conflictivo. Para cualquiera es una forma de sentirse en confort trabajar contigo. Te preocupa aportar, y eso es importante en cualquier proyecto colectivo, el aporte de las individualidades que lo conforman. Eres inteligente, eres formado, eres delicado, entonces trabajar contigo es fácil. Gracias, Domingo, gracias. Se aprende mucho con gente de tu formación. Domingo, esa larga trayectoria tuya de periodista, ¿cuándo inicia? Eso se inicia cuando yo tenía como 14 años. En Miches había un periódico que salía cuando un colega periodista ya ido, murió en un accidente, Víctor Méndez, tenía con qué sacarlo. Él era fotógrafo y yo llegué a ser ayudante de fotografía de él. Y era corresponsal del Sol y de la Noticia, allá en Miche. Él fundó el periódico El Fénix. Yo tendría unos 14 años. De ese periódico formó parte también Antoliano Peralta para esa época. ¿Antoliano Peralta? Sí, el consultor. ¿El jurídico? Sí, y formó parte también Rafael Peralta Romero, el poeta que es director de la Biblioteca Nacional. Ambos eran referentes míos. Yo era más joven que ellos. Estamos hablando a mediados de los 70. Correcto. Yo era más joven que ellos. Ellos vinieron a la universidad primero que yo. Yo estaba en la secundaria y siempre estuve como detrás de ellos, de Rafael Peralta Romero y de Antoliano. Me inspiraban. De hecho, Rafael Peralta Romero fue mi profesor de literatura en secundaria. Bueno, Víctor Méndez forma el periódico El Fénix y yo estaba cerca de Víctor Méndez y terminé escribiendo en El Fénix a los 14 años. ¿A los 14 años? Sí, pero después Víctor dejó la corresponsalía del Domingo, Sol. ¿Cómo un adolescente de 14, 15 años podría hacer ese trabajo tan especializado en una época tan difícil precisamente para el periodismo, porque estamos hablando en el momento más álgido del gobierno de Balaguer de los 12 años? De hecho, en su momento más caliente.
ahí estaban las inquietudes del individuo por vincularse al rechazo al autoritarismo. Y estaba, ajá. porque muchos lo desahogamos ese rechazo, esas ansias de libertad y de democracia, a través de la comunicación, del periodismo. Sí, pero eso solo viene por un cultivo de la conciencia y la criticidad. Como un jovencito, un niño prácticamente, adquirió esa criticidad del entorno y la sociedad. ¿De dónde viene eso? ¿Del hogar? O sea, ¿qué tú aprendiste? ¿De dónde viene eso? Mira, en principio, en mi familia era contestataria, militaban en el PRD. ¿Quiénes? Mi abuelo, mi madre militaban en el PRD. Yo me crié bajo la sombra de mi abuelo y mi madre. Ellos militaban en el PRD, eran de sentimiento PRDista, contestatario frente a Balaguer. Y yo fui a dar a las organizaciones clubísticas. Yo llegué a ser secretario general del Club Juvenil Acción y Progreso. ¿Pero a qué edad, Domingo? Como a los 14 años, por ahí. ¿Todo junto ahí? Todo ¿Y estudiabas? Y estudiaba naturalmente. Y entonces, yo tenía una profesora de literatura, me parece que era en primero de bachillerato, que me introduce a la actividad clubística desde la Iglesia Católica. Entonces, eso genera una visión de criticidad frente al orden, una vocación contestataria. Y la corresponsalía periodística era un mecanismo mediante el cual tú podías recoger insatisfacciones sociales o problemas sociales y hacerlos públicos. Esta conversación que venimos a hablar sobre tu trayectoria fundamentalmente, pero no podemos dejar de agregar, a propósito de esos inicios tuyos, que en este tiempo, Domingo, donde se descuaja la base de la estructura social, que era un balance entre el hogar, la escuela y las organizaciones comunitarias, es como un trípode de entrenamiento social para las personas, los individuos. ¿Tú crees que ese descuaje, esa falta, es lo que produce un desbalance hoy en nuestros adolescentes, en nuestra juventud? Bueno, lo primero es que el joven no puede cultivar su vínculo con las ansiedades sociales, con las preocupaciones sociales, con las tensiones sociales, porque ha roto su vínculo con la red social. El vínculo que tiene el joven ahora mismo con la red social no tiene nada que ver con el compromiso de rescate, ni tiene que ver con valores. La red social solamente le sirve para divertirse. Y antes, la red social te llevaba al compromiso social. El compromiso social te hacía sensible frente a cualquier situación que afectara la comunidad a la que tú pertenecías. Tú sabes, Domingo, que cuando yo hice el primer diplomado que se hizo en el país sobre ciencia y pensamiento complejo, mi ensayo de graduación fue eso precisamente que tú estás diciendo. Las redes sociales y las redes locales, un abordaje desde la complejidad. Ese fue mi ensayo para poderme graduar. Cuando yo comencé a escuchar lo de las redes sociales, yo no pensaba en la parte digital. Yo pensaba en la red social local. La red social, el vínculo personal. Porque es a ese que yo me refiero en esa época. O sea, las redes sociales son un vínculo que tiene como estímulo fundamental la comunicación. La red social a la que me refiero es aquella que define como vínculo fundamental el cultivo de valores, el cultivo del valor de la solidaridad, el cultivo del valor del compromiso, el cultivo del valor de la responsabilidad, el cultivo del valor de rescate, que es aquel que te lleva a ti a pensar que tú tienes el deber de apoyar a cualquiera que se siente en una condición de dificultad.
o de vulnerabilidad. Muy bien, Domingo. No podemos hablar de ti sin hablar de tu familia, en el origen me refiero. ¿Qué estructura, en qué estructura familiar tú creciste? Bueno, ¿Y con mira, quiénes? Mira, mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 7 años. Yo era el mayor de un grupo de 4. Y construí una relación de complicidad con mi madre, de amor muy sólido y de compromiso con ella. Porque cuando mi madre queda con 4 críos sola, tenía 23 años. Wow. Y tuvo que convertirse en la conductora de esos 4. Y obviamente en la soledad que impacta o que vive una mujer con esa edad y con 4 niños pequeños, soltera, en alguien tiene que apoyarse. Y se apoyaba en un crío de 7 años. Ay, Dios mío. Entonces eso me hizo madurar rápido. Por eso yo llego, ya a los 14 años, yo producía dinero, pero yo comencé a producir mucho antes acompañando a mi madre. Entonces, aceleró mi madurez y aceleró mi vínculo con las tensiones sociales y con todos los aspectos que caracterizaban la comunidad a la que yo pertenecía y pertenecía a mi madre. Estamos hablando de una sociedad pequeñita, Miches. ¿Y tus hermanos? Bueno, mis hermanos, siempre estuvimos los 4 juntos. ¿Cuáles son tus? Mi hermano Benjamín, que murió en el 2003 en un accidente automovilístico. Sí. Mi hermana Bernice, mi hermana Eunice, bueno, Eunice mayor que Bernice. Un amor infinito para mi hermano mayor, que fue la luz que iluminó nuestro camino al principio, que es muy responsable de cómo se desenvolvieron las vidas de sus 3 hermanos. Compromiso, nobleza y solidaridad con el que lo necesita. Para mí mi hermano es mi gran amor. Entonces tú estudiaste periodismo. Comencé estudiando Derecho y Periodismo juntos. Simultáneo. En el Derecho llegué como a 8º semestre, me gradué de Periodismo primero, me ofrecieron una cátedra en la universidad y conseguí trabajo rápido, porque ya tenía experiencia. Yo era corresponsal periodístico, pero no era ni siquiera bachiller. No, es una cosa increíble. Yo vine aquí a hacer el bachillerato, seguí en la noticia, que fue el que donde conseguí aterrizar como una especie de practicante. Me daban $1 peso en esa época. Supongo que para el pasaje y esa cosa. En ese tiempo el pasaje eran 15 centavos. Entonces, después que me gradué, fue que entré a estudiar periodismo profesional. Tú sabes, Domingo, que yo a lo largo de entrevistar mucha gente aquí, descubrí el gen del arrimao. El gen del arrimao. El gen del arrimao. Porque en su momento yo lo fui también. Y he descubierto a lo largo de muchas entrevistas, la gente que menos tú piensas que ha tenido éxito en este país, increíblemente ha pasado por esa experiencia, a veces ingrata o no grata. ¿Tú pasaste por esa situación? Yo estuve, cuando viniste a Santo Domingo. Cuando vinimos a Santo Domingo, mi madre, vinimos mi hermano Benjamín y yo, inicialmente. Mi madre nos acompañó hasta que nos aclimatamos, y después viví con mi abuela, que ya estaba aquí en Santo Domingo, pero fue breve tiempo. Pero no, viví con la abuela, no entra en esa categoría, ¿no? No entra. No. Bueno, eso es de hermana y amigos para allá. De hermana y si es la mamá, si es el papá, si es la abuela, eso no es arrimado, eso vive en su casa. Pues yo no he estado arrimado. Yo
he tenido una buena relación con la pobreza. Espérese. Repíteme eso. He tenido una buena relación con la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque la pobreza nunca ha obrado en mí como una limitante. No. No, sino como una formadora. Yo fui a dar, por ejemplo, cuando mi madre nos dejó aquí, fuimos a dar a Gualey. Vivíamos... Espérese, Domingo. Usted pernoctó en Gualey. No, viví en Gualey. Vivió en Gualey. Viví en Gualey, en un pedacito de calle que está entre la 29 y la 31, o entre la 29 y la 27, que se llama Horacio Ortiz, igual que una calle de Los Minas. Lo recuerdo perfectamente. ¿Dónde más tú viviste, Domingo? No, yo si te cuento te voy a No, contar por lo mucho. menos 3 de la difícil de tu relación amorosa con la pobreza. Bueno, no, después que mi mamá volvió aquí, ya mi relación con la pobreza era menos sacrificada. menos fuerte. Pero dime por lo menos 2 barrios más que tú Bueno, hayas pero vivido. yo viví en el kilómetro 8 de La Sánchez, viví en Las Palmas de Herrera, viví en Los Tres Brazos. Esos eran los barrios más o menos. ¿Nunca te viste a esa edad aproximado al tema, digamos, no correcto de los pasos de un joven de esa edad? No, yo no, porque... Ni el entorno te... No, a mí me protegió el PLD viejo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí, yo había entrado al PLD. Yo formé parte del primer círculo de estudio que organizó Lidio Cadé en Miches, que fue Lidio Cadé que organizó el PLD en Miches. Y a mí me invitaron a formar parte del círculo de estudio mi profesora de literatura de primero de bachillerato, porque ella era una militante eclesiástica y conocía a Lidio Cadé por su condición de sacerdote en el Valle. De hecho, ella terminó casándose con un sacerdote que abandonó los hábitos, Daisy Sosa. Entonces, ella, sin saber a lo que me estaba invitando, me invitó a formar parte del círculo de estudio, a tal punto de que yo entré al círculo de estudio del PLD en 1978, ya yo era el principal dirigente del PLD allá. No, es una cosa increíble. El principal dirigente del PLD allá, pero yo era menor de edad, no pude votar en el 78. No, es una cosa increíble. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como yo entré al PLD, y el PLD era una escuela de formación política, pero también una escuela de formación ética, una escuela de formación histórica, una escuela de formación social. Cuando llego aquí a la capital, yo podía estar donde estuviera, y mi hermano Benjamín podía estar donde estuviera, y nosotros no éramos seducibles por nada que nos vinculara a inconductas personales o sociales. Increíble. Por eso vivimos en Gualey, y te cuento que en Gualey, por ejemplo, mi mamá nos alquiló una casita de 2 espacios, de 2 espacios, lo que supuestamente era la sala, Sí, que estaba todo junto ahí. y lo que era supuestamente la habitación. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Mi hermano Benjamín y yo alquilamos a otros estudiantes del interior espacio y nos sobraba dinero. Ustedes inventaron el Airbnb, ¿cómo es que? El B&B. Eso lo inventaron ustedes. Sí. Entonces, eso nos permitía pagar la casa y el dinero que nos mandaba mi madre Sí. de Miches. Sí. Entonces, nosotros lo utilizábamos para cuestiones de nosotros. Comprábamos un libro, comíamos, comprábamos la comida y la necesidad y pasajes y esas cosas. Muy bien. Mira una cosa, Domingo. Releyendo yo... Mira, yo quiero que hay una anécdota interesantísima de esa época en la que yo vine aquí como practicante en un periódico. Cuando matan a Marcelino Vega, que no conocíamos porque éramos los 2 miembros de la Asociación de Clubes del Este. Los 2 éramos dirigentes de la Asociación de Clubes del Este desde mucho antes de él venir acá, Marcelino Vega. Bueno,
yo era el más joven del grupo. O sea, yo era más joven que Brito, que José Rafael Vargas, que Marcelino Vega y que Víctor Méndez. Y como yo era el más joven de los practicantes, yo era el que primero llegaba. Y me habían dicho, ve a cubrir a los novatos, lo mandaban último a la calle, solamente ve a cubrir la protesta de los trabajadores del ayuntamiento. ¿De cuál alcaldía? Del ayuntamiento, en la época de Pedro Franco Badía, que había... Aquí en Santo Domingo, ok. Bueno, ahí mataron a Marcelino Vega. Y a mí no me mandaron a cubrir eso, después de haberme dado la orden, porque en ese mismo momento entraba Marcelino Vega. En ese instante. Ah, mira, Vega, le dice Milín, vete a cubrir eso. Pae, tú no ya, quédate, Pae. En esa época, el jefe de redacción de la noticia era Miguel Hernández y el subjefe de redacción era Emilín Erasme, el hermano de difunto Emilín Erasme, hermano de Silvio Erasme Peña, que era el dueño y director de... O sea, en ese momento pudiéramos decir que el azar... Me benefició, me protegió. A propósito de eso, Domingo, para ir a esta primera pausa, en estos días releyendo a Saramago en La intermitencia de la muerte, en esa obra, Saramago narra la historia de que la muerte decidió suspender la muerte en ese país que narra Saramago, y no moría nadie. No moría nadie. Para ir a la pausa, Domingo, esa cercanía tuya con la muerte, ¿qué reflexión te deja en la vida? Pero cuando vengamos de la pausa, estamos conversando con el maestro del periodismo, un batallador incansable, Domingo Páez.